El precio de los huevos un 78% más, un 53% más la carne de vacuno, un 54% la leche entera o un 39% el arroz. Es decir, señorías, de cohete, nada de nada. Reparten millones en proyectos inútiles en el extranjero, en subvenciones ideológicas, incluso a películas de vampiros con sida, y peor aún, que hemos visto a sus secretarios generales de organización gastarse el dinero público en mordidas, en sobornos y en lupanares. Este es el Estado social que defienden, y que en estas alturas siga creyendo al señor Sánchez que no está detrás de todo esto, es tonto, es ignorante, es cómplice o es todo esto junto. Ante la propaganda del ministro de Economía, que cada mañana pone su consabido tuit de más buenas noticias con cara sonriente, pues sufren encarecimientos escandalosos de muchos productos básicos. El precio de los huevos un 78% más, un 53% más la carne de vacuno, un 54% la leche entera o un 39% el arroz. Es decir, señorías, de cohete, nada de nada. Lo que ha habido más bien es la moto que nos han pretendido vender disfrazada de justicia social durante estos años, mientras los ciudadanos han vivido una injusticia diaria, señorías, diaria. Pérdida de poder adquisitivo, devaluación de salarios y rentas, empobrecimiento y cada vez más gente dependiendo de ayudas y subsidios. Y todo ello por efecto de una política equivocada, dirigida a expoliar fiscalmente a la mayoría, a las rentas medias y bajas en este país, e incapaz de ayudar a las familias por el descontrol de la inflación. El Gobierno dijo que la inflación sería transitoria y negó la necesidad de adoptar medidas contra la inflación hasta muy tarde, pese a nuestras advertencias, señorías. Y las adoptaron cuando la inflación ya había escalado, y el resultado ha sido el que hemos visto. Hay que decir que cuando se decidió a hacernos caso y empezó a bajar el IVA de la energía, de los alimentos y productos básicos, es cuando empezó a bajar la inflación. Fíjense en la paradoja, señorías, ustedes que dicen que no se pueden bajar impuestos. Pues bueno, bajar impuestos, bajar la imposición indirecta es lo que les ayudó a bajar la inflación y pasarla del 10%, del pico del 10% en agosto del 22, a los niveles del 3% en los que estamos. De hecho, eso mismo lo reconoció el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad de 2023. El Gobierno no nos hizo caso al inicio, solo adoptó bajadas de imposición indirecta tiempo después, aunque no obstante le sirvieron para bajar la inflación, y el Gobierno volvió a no hacernos caso cuando le dijimos que era pronto para revertir las bajadas de IVA en 2024 y que teníamos aún margen para seguir ayudando a las familias y al mismo tiempo poder controlar los precios y la inflación. Pues bien, señorías, la prueba de que estábamos en lo cierto el año pasado y estamos en lo cierto hoy es que la inflación aún está lejos del objetivo del 2%. Sigue subiendo desde mayo, ni más ni menos que un punto. Señorías, el empeño del Gobierno de maltratar a las familias en nuestro país, este empeño de no adoptar medidas, tampoco se justifica por las faltas de recaudación. 140.000 millones de euros más que en 2018 y solo en los primeros 9 meses de este año 29.000 millones de recaudación más que el año pasado. No se justifica en ello, pero el Gobierno se empeña, además con tics autoritarios. Hasta 6 veces hemos aprobado en esta Cámara que bajen el IVA a los alimentos esenciales, que bajen el IVA de la luz, del gas. Hasta 6 veces hemos aprobado en esta Cámara y hemos ordenado al Gobierno que mantenga las bajadas de IVA y que no las subiera en 2024. Y la pregunta es, señorías, ¿qué tiene que hacer una mayoría parlamentaria que representa a la mayoría de los españoles si propone una medida y el Gobierno indiscriminadamente la veta? Señorías, hay una alternativa mejor. Y hoy les proponemos bajar el IVA del 4 al 0% para los alimentos básicos como los huevos, la leche y los alimentos frescos. Y bajar el IVA del 10 al 4% de la carne, el pescado y las conservas. Es
lo que hoy les proponemos. Hoy hablamos de algo que cualquier español entiende: la cesta de la compra, lo que cuesta llenar la nevera. Lo que antes era normal, como comprar un litro de aceite por 3 euros, hoy puede llegar a costar 9 o 10 euros. Lo que antes medio kilo de pollo te costaba 3,5 euros, hoy casi el doble. Son cosas cotidianas, pero cosas que ahora duelen. Y es que este gobierno se niega a admitir que comer en España se ha convertido hoy en día en un lujo. El Partido Popular trae una propuesta que al menos, reconoce este problema. No es poco, porque el Partido Socialista ni siquiera eso. Llevamos meses escuchando discursos triunfalistas mientras los precios de los alimentos han subido más de un 30% en apenas unos años. El aceite de oliva se ha disparado más de un 100%. La fruta y la carne son para muchas familias un lujo que no pueden permitirse. Y además, los hábitos de consumo están cambiando, pero a la fuerza. Lo que siempre fue un básico en nuestra dieta, esa famosa dieta mediterránea tan sana y tan buena, hoy es un lujo. El pescado fresco ha caído un 35%, las hortalizas un 16%, las frutas un 19%, y en cambio sube lo aparentemente o de momento barato, la pasta y el aceite de girasol, pero no por ganas, no porque de repente se han cambiado los gustos, sino porque no queda otra. Y todo esto ocurre mientras la población ha aumentado 2,5 millones en la última década, y tampoco precisamente por un aumento de la natalidad de los españoles. Consume más gente, pero se consume menos. Se compra menos, pero se paga más. Esa es la realidad que este gobierno está ocultando. Y desde Vox llevamos tiempo denunciándolo, en las comisiones, en plenos, en iniciativas concretas, y hoy defendemos lo mismo: para bajar el IVA del tipo general del 21 al 18, el IVA reducido del 10 al 8 y establecer un 0% para todos los alimentos básicos, incluidos la carne, el pescado, aceites y pasta. Si un alimento es esencial, no puede ser en ningún momento un lujo fiscal. Y pedimos que la luz, el gas y el agua tributen siempre al 4%. Para eso nos pagan los ciudadanos. También reformar el IRPF, un mínimo exento de 22.000 euros, un tipo del 15% hasta los 70.000 y un 25% en adelante, con una rebaja automática de 4 puntos por cada hijo. Y proponemos también que el ahorro deje de tributar por culpa de la inflación y recuperar las deducciones por vivienda y alquiler para compensar el índice de precios del consumo. Y a los autónomos, esos que han sido abandonados, proponemos una bonificación del 100% de la cuota a quien no llega al salario mínimo. No se puede seguir castigando al que trabaja solo y sostiene su propio empleo. También proponemos que fuera los impuestos especiales de la luz y el gas. También la prioridad nacional. Esto es importantísimo en las ayudas, viviendas y programas alimentarios. Ningún español debería pasar hambre mientras este gobierno financia chiringuitos ideológicos dentro y fuera de España. La vivienda. Eliminar aquellas tasas que encarecen construir y facilitan la especulación, y permitir el pago diferido de los impuestos en la compra de una vivienda. Apoyar de verdad a los agricultores y a los ganaderos. Eliminar también el gasto superfluo y reducir la deuda. No se puede bajar la cesta de la compra mientras se mantiene un Estado gigante que despilfarra por norma. Y ahora escucharemos al Partido Socialista recitar su mantra. Dirán que si bajamos los impuestos, pues no habrá dinero para sanidad, para educación, ni para servicios públicos. Una mentira que ya no engaña a nadie, porque mientras lloran por los ingresos del Estado, récord, por cierto, reparten millones en proyectos inútiles en el extranjero, en subvenciones ideológicas, incluso a películas de vampiros con sida, y peor aún, que hemos visto a sus secretarios generales de organización gastarse el dinero público en mordidas, en sobornos y en lupanares. Este es el Estado social que defienden, y que en estas alturas siga creyendo al señor Sánchez que no está detrás de todo esto, es tonto, es ignorante, es cómplice o es todo esto junto.
Llevamos meses, señorías, presentando mociones, propuestas y enmiendas sobre esta materia, desde la defensa del IVA cero a los alimentos básicos, hasta nuestras iniciativas sobre el apoyo al campo, reducción del impuesto y protección a las familias. Siempre hemos dicho lo mismo: la vida en España es demasiado cara porque este Gobierno la ha hecho demasiado cara. Y por eso apoyamos las medidas que alivian a los españoles, pero con reformas profundas. Por eso las proponemos. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.